Muy buenas a todos, bienvenidos a Magacinema una vez más. Hoy estamos con Manu Villasanta, Alberto Larios y Chus Lara. Lo he dicho un poco por orden, que son director, guionistas y, bueno, al final responsables del cortometraje El Cristo de la Calavera, que se pudo ver en Sitges y que está muy bien porque yo también lo he podido ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Jaime. Muy bien, un placer. Un placer, tío. Bueno, lo primero un poco que me contéis, porque el cortometraje tiene bastante de qué hablar, pero de dónde surge la idea del Cristo de la Calavera, que todo, bueno, para que no lo sepa, viene de Becker, ¿no? Lo habéis adaptado un poco. Contadme por qué adaptar a Becker, por qué esta historia y por qué se os ocurrió. Pues ¿Quieres contarlo tú, Alberto? Venga. Le doy yo, venga. Vale, sí, pues venga. La realidad es que esto surge todo un poco de la esgrima, porque Manu y yo íbamos a la misma escuela de esgrima escénica y durante el confinamiento, pues un buen día estaba yo mirando hacia la pared diciendo ¿cuándo va a acabar esto y qué hago con mi vida? Y me llamó Manu. Y como me había visto en una muestra y tal, me dijo que le molaría hacer conmigo algo para que a priori iba a ser como una escena para el videobook o algo así. O sea, de hecho no teníamos pensado en hacer un corto, ¿no, Manu? O sea, y normalmente nosotros cuando hacemos coreografías de esgrima, o sea, no llegamos y nos matamos y ya está, sino que solemos pillar o algo de alguna obra de teatro, rollo Hamlet o Romeo y Julieta, así de clásicos, o si no, pues películas, Piratas del Caribe o La Princesa Prometida, por tener algo. Y yo, como ya llevaba un tiempo en esgrima y me había hecho, como digamos, todas las famosas, pues estaba un poco ya cansado de repetir como las mismas y le propuse, o sea, bueno, yo soy de Toledo y esta es una leyenda toledana y le dije, oye, pues hay una leyenda toledana de Gustavo Adolfo Bécquer de dos caballeros que se baten en duelo en un callejón por aquí por Toledo y que a lo mejor nos puede servir para eso, las frases que tiene y tal, y como justo lo que quería hacer Manu conmigo era rollo medieval, digo, oye, pues nos puede servir. Y le pasé la leyenda, se la leyó, le encantó y me dijo, oye, ¿y si en vez de una escena para el videobook, por qué no hacemos un corto? Y luego ya Manu lió aquí a Jesús. Entonces, sí, total. Fue liado absolutamente al proyecto, ¿no? Sí, nos fuimos liando la manta a la cabeza. Realmente, como dice Alberto, nació como algo más pequeño, como, oye, hacer algo de esgrima y tal, y al final pues entró en la ecuación Don Chus Lara y bueno, pues ahí fue creciendo todo, hasta el punto en que se convirtió en el Cristo de la Calavera, que ha estado en Sitges ahora en 2024, joder. Y es guay estrenar en Sitges, ¿no? Al final el público de allí es muy animado, le gusta mucho ver trabajo y lo disfruta mucho. Y el vuestro supongo que le gustaría muchísimo a la gente, ¿no? Entiendo que sí, no tanto como para ganar, pero bueno, pero entiendo que gustó. Sí, la verdad es que Sitges, aunque no tenga tanto que ver con el corto, fue una experiencia brutal y un festival donde se vive el cine de una manera totalmente distinta a cualquier otro festival en el que haya estado, ¿no? Al final, hablaba el otro día que tenía una reunioncilla con Néstor, con el productor de nuestro corto, y decíamos, es como un partido de fútbol. Decía, pero no de fútbol de aquí, sino de fútbol americano, que animan por cualquier cosa, ¿no? Que saque de banda y están ahí bailando la gente, el público gritando, pues es un poco igual la atmósfera que se crea ahí en Sitges, ¿no? Y es un público, lo que dice, muy receptivo a todo, ¿no? Incluso a cosas muy aberrantes. Bizarrillas, sí. Bueno, y habéis, al final el guión, habéis tecleado letras los tres, lo habéis hecho como a 6 manos, ¿no? Digamos. ¿Cómo ha sido esta gestión de realizar el trabajo? ¿Cómo es no pisaros y cómo es querer eliminar algo y que el otro no y todo esto? ¿Cómo se gestiona? Pues buena pregunta, pues ha sido, no nos vamos a engañar, algo que nos hemos, yo creo, domado
y he ido entendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, sin entrar en muchos detalles, pero sí que al principio pues podía, lógicamente, haber una más confrontación de ideas, ¿no? Siempre una confrontación sana, ¿no? Pero de, hostia, no es, esto es lo mío y por qué esto y por qué no otro. Pero yo creo que al final encontramos una forma muy buena de trabajar, de entendernos y de tener ese feedback continuo, ¿no? De que al final todo lo contrario a restar creo que ha hecho que encontrásemos la tecla acertada, ¿no? Porque al final ya te digo, entre ese tira y afloja, ¿no? De esa cuerda que uno tira para aquí, otro tira para allá, al final tiende casi siempre, yo creo, ha tendido a quedarse en el punto de equilibrio, ¿no? Que mejor convenía a la historia, ¿no? También ha habido un aprendizaje por parte de todos, ¿no? Yo creo en todos los ámbitos, ¿no? De una forma holística a nivel cinematográfico, ¿no? Entonces, sí. También hemos entendido mejor sobre narrativa y sobre nuestra propia narrativa y hemos encontrado también, ¿no? Una voz común entre los tres que ha hecho que yo creo que funcionase bastante bien y que quedásemos muy satisfechos con el guión. Y esto es interesante porque, claro, un guión está mucho tiempo en el cajón, desde que se concibe esa idea, se empieza a escribir, hasta que conseguimos financiación, etcétera, que luego si eso entramos ahí, y se realiza, ¿no? Y acaba siendo una cosa material que existe en el mundo real, no solo en el mundo de las ideas. Y claro, eso es un riesgo porque a veces yo creo que cualquier artista, ya sea músico, tal, cualquier persona que escribe, cuando tienes un proyecto desactualizado en el cajón, algo que has escrito hace un año, es muy fácil que no te guste. Claro. Que llegues a ese punto que ya has escrito ahora otras cosas nuevas y ya eso no mola, ¿no? Ya... Y volver otra vez a reescribir. Claro. Sí, de hecho hicimos un montón, vamos. También. Y yo creo que un síntoma de que, joder, que estaba bien el punto al que llegamos, es que, aun pasando un tiempo, también fue un proyecto que ha estado en evolución mucho tiempo. El propio guión, quizás a lo mejor hasta 3 meses antes de rodar, también tuvo pequeños cambios, ¿no? Fue susceptible de que se tocase alguna cosita. Pero bueno, yo creo que será un buen indicador de que cuando llevas con un proyecto tanto tiempo y todavía te sigue... Cuando hayas perdido esa fase del enamoramiento, que es algo muy común, escribes algo y a lo mejor estás la primera semana súper encoñado y te parece que este nuevo corte es la hostia, este es el bueno, ¿no? Pero a lo mejor pasa un mes, pasan 2, lo vuelves a él y dices, hostia, pues igual no era tan bueno, ¿no? Claro. Y en este caso no hubo ese sentimiento de anticuado, ¿no? De que esté pasado. La verdad es que fue un proyecto con el que fuimos a muerte y es interesante e importante llegar al día de rodaje y seguir estando seguro de lo que tienes entre manos y de lo que estás haciendo y tener muy claro a todos los niveles. Encima, en nuestro caso también, que todos hemos hecho un poco de todo, porque Chus es director, es guionista, es director de foto. Ha operado un día a cámara también. Quiero decir, al final estás en tantas cosas, Alberto como yo, actor, productor, guionista, estás en tantas movidas que es muy importante también tener claro en dónde estás, cuál es la elección que has hecho en cada cosa como actor, por ejemplo, ¿no? En una secuencia, en por qué digo esto, por qué lo digo así. Y en ese sentido llegamos muy seguros al día de rodaje, o sea que yo creo que eso fue una buena señal en cuanto al tema escritura. Y ya lo cierro porque vaya chapa te da. No, hombre, está muy interesante. Una cosa que a mí me gustaría también decir con esto de, por ejemplo, el guión, y ahora si no también Chus que diga, por ejemplo, sí que ha sido, como decía Manu, un gran aprendizaje de ver qué cosas funcionaban, cuáles no, y sobre todo también de tira floja. De hecho, al principio, o sea, nosotros adaptamos la leyenda como más tal cual. O sea, cuando empezamos Manu y yo, y ya cuando entró aquí Jesús, como él también tiene más conocimiento cinematográfico y un poco así de dirección, también nos puso un poco los pies sobre la tierra, tanto de, oye, es un corto, o sea, no es una producción de Hollywood, no da tiempo para todo esto, como adaptarlo tanto al lenguaje cinematográfico, la leyenda que estamos haciendo, como también adaptarlo al propio lenguaje de un corto, que no es un largo, al fin y al cabo tiene otras cosas. Y claro, y ahí sí que, vamos, o sea, yo al principio me acuerdo que cuando Jesús llegó, dijo, no, esto mejor tal, dije, puf, ¿qué dice? ¿Sabes qué hace tal? Pero luego nos enseñó su idea
y sí que, o sea, lo que decía Manu, empiezas como a aprender y a ver otras cosas tal y decir, ostras, pues esto que dice este sí que es muy buena idea y creo que puede funcionar mejor. O sea, y Jesús le dio ahí como una vuelta a la idea, digamos, original, que simplemente como queríamos adaptar la leyenda tal cual. Y claro, en temas de adaptación, sobre todo esto siendo ya una historia que no nos la hemos inventado nosotros tres, sino que ya está escrita por un escritor, pues claro, para adaptarlo al lenguaje audiovisual, ahí eso también era un reto. Sobre todo también porque Becker tiene como muchas... es muy narrativo, Sí, pero claro, tiene mucha poesía, mucho tal, pero luego pues teníamos que meter nosotros diálogos que a lo mejor no había, o luego cómo consigues toda esa poesía, meterla en un corto, en el lenguaje audiovisual. Y ahí también yo creo que ha sido muy bueno tener a Chus, que gracias a su experiencia también como director de fotografía, que además es muy bueno, pues yo creo que ha sabido plasmar esa poesía de Becker bastante bien ahí. Justo acabo de tachar la pregunta porque ya la he respondido, era otra pregunta que tenía porque es verdad que la narrativa de Becker es muy especial, todos los que lo hemos leído lo sabemos que es muy especialito, tiene su poesía y lo habéis gestionado de una manera muy interesante y era otra de las preguntas que tenía. Pero ahora quería preguntarle a Chus, porque tú has sido director por primera vez en este cortometraje, ¿no? Es la primera vez que diriges por lo menos algo así, ¿no? Además, has sido director de fotografía, que como ya te han dicho, eres muy bueno. A mí también me lo parece. No te voy a bailar el agua, pero que también me lo parece. ¿Cómo te has sentido con todo esto, toda esta gestión y tantos papeles en el proyecto? Se hace lo que se puede, pero sí, bueno, yo diría que como realmente yo considero que mi oficio está más bien en la dirección de fotografía, y aquí quería hacer una incursión pues también para ver qué pasa, ¿no? Esto típico que pues lleva muchos años pensando en dirigir algo y piensas, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo me pusiese en ese papel? A ver qué conseguiría. Y esa era la principal motivación. Y obviamente, pues al venir de la parte visual de la dirección de fotografía, pues toda la parte que se ve, pues me importaba mucho. Pero bueno, lo que es todo el conjunto audiovisual, pues era mi principal enfoque. Y obviamente lo que podría decir en cuanto al proceso, ya que han hablado un poco de lo que hemos aprendido y tal, pues yo, por ejemplo, con ellos, ya que ellos son actores, sí que he aprendido mucho más de pues cómo reacciona un actor, cómo ve un actor un texto o cómo puede atacar un actor un texto, que, por ejemplo, en mi caso sí que pues era algo que tenía menos, digamos, más fuera de mi ámbito de confort y que, bueno, creo que también de esa parte he aprendido mucho y es lo que podría... Creo que te he contestado la pregunta, no lo sé. Sí, genial. Al final, una de la importancia capital del cortometraje es que tanto tú, Manu, como tú, Alberto, os pegáis de espadazo a tope, ¿no? Es la idea, el combate, al final. ¿Cómo ha sido la coreografía? Y porque habéis hecho algo muy chulo, de mi punto de vista, que es que había momentos en los que no os dabais, había momentos en los que se os veía agotado, en los que se os veía que costaba levantar la espada. Cuando tú ves un combate en una película, muchas veces dices, mira, la espada esa tiene que pesar un quintal, por lo menos pon cara de que te está costando pegar el castañazo, ¿sabes? ¿Cómo ha sido la coreografía y todo eso? Porque supongo que llevabais un material pesado encima, ¿no? La armadura incluso pesarían también bastante. Sí, pues en ese punto, por un lado, respondiendo, porque son varias preguntas en realidad, respondiendo Sí. al tono propio del duelo, ¿no? A eso que dices, a esa versión más dramática a veces de la esgrima escénica que vemos en pelis y que mola mucho, ¿no? Como puede ser un Star Wars, ¿no? En la que es una coreografía muy chula, muy dinámica, muy veloz, muy bien ejecutada, pero muy fantasiosa también, quiero decir. Al final, un duelo en la vida real es bastante, no más aburrido porque tienes el thrill, tienes que realmente está en juego la vida y si lo presenciases, pues también tendría esa intensidad y esa emoción, pero sí que visualmente quizás no es tan atractivo. Lo que dices, ¿no? Pues muchas veces no se van a tocar, van a estar midiéndose en la distancia antes de que alguno haga un movimiento por el que le pueda salir muy caro, ¿no? El riesgo-recompensa en la vida real es que si fallas mueres. Entonces... No, o en esgrima deportiva, ahí ves que muchas veces simplemente se hacen ¡pap! Ya está, se acabó. Claro, sí. No hay que hacer, luego te haces todo ahí parada, tal, pero en la esgrima deportiva, que es lo más realista, tal, se dan un toque y ya está. Y si fuese la vida real, pues lo dejabais muerto y se acabó. Entonces, ahí buscamos un poco ese equilibrio entre
que efectivamente fuese una puesta en escena interesante, que la dinámica, la coreografía molase, fuese entretenida, pero con ese punto de realismo que también además aportaba el propio tono de la película en sí. Es decir, queríamos que tuviese ese punto de crudeza, de realidad, que roce el horror. Al final, lógicamente, cuando hay dos vidas en juego, estamos hablando de terror. Aunque en Piratas del Caribe no se exponga de esa manera porque es otro tono y es unas pelis brutales, pero aquí queríamos que, lógicamente, con el tono, a lo que aspirábamos, al tipo de película que queríamos hacer, los referentes y demás, que tuviese esa contraparte, ¿no? De realismo, terror, crudeza y la estética, lo dinámico, lo bonito de esa esgrima más escénica, más dramatizada. Y pesaban un huevo entrar con el tema armaduras, Alberto, si quieres, y cómo fue ejecutarlo luego. Y bueno, menciona Jesús Esperanza, nuestro coreógrafo, etcétera. Justo iba a hablar de eso. O sea, bueno, por un lado de lo que decía Manu, hay también como el error y tal. Creo que donde se ve muy bien en el corto es cuando los caballeros dejan de luchar con las espadas y directamente se están dando tortazos con las manos. Están ahí, vamos... Y eso también era como una parte que queríamos, como que empiezan muy caballeroso y sacando la espada y todo muy caballero, y luego al final son dos tíos que se están pegando puñetazos en el suelo con barro y tal. Y sí que aquí, bueno, en esgrima escénica muchas veces vemos tres tipos de esgrima que se puede hacer, con todo esto que contaba Manu. O sea, uno que puede ser el más realista, que a lo mejor sí que en cine donde se ha visto más a lo mejor es en Los duelistas, de Ridley Scott, en donde ves que se quedan un rato así parado y el otro hace ¡pa! Y lo mata y ya está. O también tiene un momento que están con sables, están ahí sudando y ves que no pueden más. Que eso, pues como decía Manu, en Star Wars o en Piratas del Caribe no lo ves. Luego otra que es un intermedio. En The King hay un muy buen ejemplo, un duelo también muy bueno, muy realista y encima más ligado a la esgrima medieval. No sé si has visto The King con Timothée Chalamet de protagonista. No. Pues hay un duelo también que hemos bebido mucho de él también en cuanto a tono, que es muy sucio, muy embarrado. Tiene el punto estético, pero realmente es otra cosa, ¿no? Que va más en la angustia, en las armaduras que llevan, ¿no? La dificultad para moverse, el cardio que te falla cuando llevas la tensión con la adrenalina peleando por tu vida, ¿no? Y el usar también como varias técnicas que más se usaban, que eso se ve en la peli esta de King y en nuestra película también, que muchas veces esto a lo mejor no se ve, lo de coger la espada de otra forma o cogerla por el filo, que a veces se usaba tanto para parar estocadas como incluso en un momento en el que con los propios gavilanes de la espada yo le quito a Manu, claro, y darle un golpe como si fuese ahí un martillo. Y claro, ahí están como los distintos estilos. Y bueno, aquí sobre todo, el mayor mérito es de nuestro maestro, Jesús Esperanza, que también le liamos, se unió al proyecto. O sea, al principio pensábamos usar alguna coreografía que habíamos hecho con él tal, y cuando le comentamos el proyecto le encantó y dijo, no, os monto una tal. Y lo bueno, yo creo que Jesús Esperanza, siempre una cosa que nos ha dicho con la esgrima es que también la esgrima en una obra de teatro o en una película también está contando una historia. No solo llegan dos y luchan y ya está. O sea, también por una pelea puedes aprender más de los personajes, si estés más cobarde, estés más valiente, si estés un poco chulo, todas las cosas. ¿Quién va ganando? ¿Quién ahora va perdiendo? Y eso cómo reaccionan los personajes a ello. Y eso siempre nuestro maestro de esgrima siempre ha hecho mucho hincapié. Y montó también la coreografía teniendo la leyenda delante, estuvimos como montando y probando, oye, pues puede ser así, puede ser así, o aquí qué pasaría, o recuerda además que eres su amigo, le mirarías, o que, ¿sabes? Le vas a matar, quieres matarle, no, ha ganado ya, o... Entonces, luego eso, de repente te ha herido. O sea, no es lo mismo cuando al principio están como jiji, jaja, que cuando de repente estás como jugando con tu amigo y de repente sin querer lo que sea te pega o te mete un puñetazo y tú, oye, que más no sé qué, y entonces como que vas a devolvérsela y ya empieza a crecer esas cosas. Y ahí sí que nuestro maestro... Perdona, Alberto, ahora sí, es un pequeño apunte. Y por hilarlo con el tema también de ese feedback, ese reciclaje y esa escritura conjunta, ¿no? que había habido de cara a guión, aquí también lo hubo. O sea, también es importante porque ha sido un proyecto en el que
ha habido muy pocos egos. Porque, quiero decir, la propia coreografía de Don Jesús Esperanza, quiero decir que es un tipo que trabaja para el Teatro Español, que ha sido profe de esgrima de Viggo Mortensen cuando estuvo con La Triste y demás, estuvo como coach de esgrima y tal. O sea, es un tío muy reputado. Pero también esa coreografía nosotros la tocamos pequeñas cosas, ¿no? La parte del suelo fue una cosa que trabajamos más nosotros y otro colega, otro asistente que lleva mucho el tema del jiu-jitsu y lo llevamos un poco más a lucha grecorromana, pero llevar ese tema de el combate cuerpo a cuerpo, también ahí hubo añadidos. Entonces, nada, solo como apunte de que al final ha sido una cosa muy coral, en la que ha habido muy pocos egos y hemos aprendido a coger la mejor solución, ¿no? Venga de donde venga y estar abiertos a escuchar y a que pueda mejorar el proyecto en general. Qué bueno. Y Chus, en términos de dirección, ¿cómo es dirigir una coreografía en la que se están dando de leches? Bueno, ¿cómo me enfrento a este mundo de movimientos, de cámara, de acción y demás? Bueno, era de hecho un reto porque nunca había rodado nada así. Y bueno, se fue configurando poco a poco, de hecho, con los ensayos los íbamos grabando, esos propios ensayos grabados se iban montando y bueno, digamos que toda la planificación pues fue mutando a lo largo del tiempo y podríamos decir incluso años, por lo cual es algo que no nos pusimos de repente un día, vale, a ver cómo afrontamos esto. No, sino que fue un trabajo bastante orgánico entre los tres para llegar a hacer que esa coreografía de esgrima diseñada previamente con Jesús Esperanza y con nuestros propios matices pues funcionase en la cámara y luego pues, bueno, llega el rodaje y la ejecución y la batalla y se afronta y ahí está. Y otro gran protagonista del cortometraje es el ambiente donde estáis haciendo el combate. Es un sitio como muy frío, es un bosque al final, muy lúgubre y encima habéis colocado una serie de elementos. Uno de ellos sale en el póster, no voy a hacer ningún spoiler, una calavera, ¿no? Fue muy complejo encontrar esa localización y siempre estuvo en vuestra mente que fuese un sitio así, donde pelear. Bueno, ¿o habéis reído y eso es por algo? Sí, De tú. Es una historia muy larga porque realmente el rodaje, bueno, pues como cualquier rodaje es complejo, pero este se empezó a complicar especialmente y digamos que tuvimos que rodar, esto forma parte ya de lo que es la trastienda del proyecto, tuvimos que rodar durante, bueno, digamos 2 años diferentes. Hicimos un rodaje y al año siguiente volvimos a rodar porque el rodaje, digamos que no salió bien y hubo que volver. Cambiamos la localización donde sucede ese combate y evidentemente después de esta mala experiencia aprendimos, cambiamos la localización y cambió mucho el ambiente y tendimos, digamos, más hacia ese ambiente gótico, bruma, árboles, que nos podía ofrecer pues ese bosque salvaje y no en un páramo como era un inicio lo queremos hacer como en un páramo para que al amanecer hubiese un plano final, ¿no? Como un destello de luz del amanecer al fondo del horizonte. Bueno, pues una idea que no era acertada, digamos, porque la localización estaba muy, muy alejada y nos dio un montón de problemas al margen de otras tantas cuestiones que pueden pasar en cualquier producción. Y sí, bueno, hubo tormenta. Y a la segunda vez, pues ahí ya lo conseguimos. Qué curioso apunte la localización. Yo ofrecí una localización al empezar. Yo vivo en Las Rozas de Madrid, aquí. Y está la dehesa de Navalcarbón, que de hecho se han rodado ahí en los 50, se rodaron bastantes historias. Jesús seguro que ahora cita alguna en concreto, alguna peli de las tochas que se rodaron aquí. Y claro, yo al principio, por cercanía y por tal, digo, oye, hay un bosque al lado de mi casa, la dehesa de Navalcarbón, que igual puede funcionar, que te cagas para esto. El caso es que ahí medio lo descartamos, no le dimos mucho valor, a lo mejor incluso yo tampoco le di mucho valor, y estuvimos pues años recorriendo Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y parte del extranjero, buscando una localización para al final acabar rodando en la dehesa de Navalcarbón, en esa primera localización, que fue cuando ya falló ese rodaje del que habla Chus. Fue como, hostia, pues mira,
tenemos que buscar algo más cerca, no complicarnos la vida, porque la otra encima era Segovia, creo, si no recuerdo mal. Sí, era Segovia, un pueblo y, en la montaña. Y acabamos rodando aquí al final, sí. Claro. Bueno, no, pero la eso que dice Manu... eso justo que dice Manu es una cosa de que a veces las cosas como que tienes delante tuya o al lado, como que no le das valor ni importancia y dices, nada, esto no, hay que irse más lejos o hay que no sé qué. Y al final el sitio ese era perfecto, como al final pues ha resultado en el corto, que es ahí en Las Rozas, y lo teníamos encima, estaba cerca. Buena logística para que entre... Logística por todo, pero es de estas cosas que yo creo que le puede servir a cualquiera que vea esto, de que a veces no damos valor a lo que tenemos al lado o en nuestro propio sitio, porque como lo tenemos ahí, es como que ya está visto. Es como que te tienes que ir a otro sitio muy lejos o hacer no sé qué, o incluso complicarte más la vida para que parezca que todo es como mejor. Cuando a lo mejor al lado de tu casa o enfrente de tus narices tienes la solución y es incluso mejor. Total. Y vosotros pasando frío y peleando, y María, que es la tercera, comiendo tranquilamente con una chimenea detrás. En un castillo, al calor de la chimenea. Sí. Total. Sí, además, la vida, por mucho que nos cuenten historias. La vida, y los rodajes fueron un poco así, porque el día de Caballeros, tanto el primero así que tuvimos fallido, que tuvimos tormenta con nieve, tal, o sea, y luego este segundo, o sea, era más bosque, guerrilla, comes bocadillos, la gente también está tal, y el día de María fue princesa Disney. Era en un palacio, la gente estaba calentita, comían sentados en una mesa, o sea, fue el día espectacular, claro, encima con esas cosas que valoran, ¿no? Sí, total. Nosotros era en la dehesa por la noche, claro, sin una luz, con linternas para ver la comida, ¿no? Claro. La gente haciendo corrillo. Encima rodaje nocturno, que quieras que no, pues cansa más, la gente está más sin dormir, más cansada. Otra historia. Deseando que todo salga bien a la primera para poder ir y cosas así, claro, sí, normal. Total. Sí. Sí, bueno, ya no robamos... Nosotros creo que estamos realmente como al revés. Estamos a ver si podemos apurar más tiempo, sacar más planos, a lo mejor el resto, pero yo creo que nosotros tres, como estamos como de estos planos, hay que hacer más, hay que no sé qué, estamos ahí siempre apurando, yo creo, más si podíamos. No quiero robar mucho más tiempo, así que ¿cuál ha sido el reto mayor que habéis tenido con el Cristo de la Calavera para cada uno? ¿Qué ha sido lo más difícil para cada uno de los tres? Porque en conjunto seguramente siendo un cortometraje estará por ahí el dinero y ese tipo de cosas. Eso es, lo más difícil ha sido lo mismo para los tres, eso quiero decir. Y es la financiación. Claro. Es financiar un cortometraje y que al final es lo importante, que es lo vital, bueno, lo importante, quiero decir, es la condición sin la que no puedes hacer nada. Quiero decir, tú puedes tener un tremendo guión, tú puedes tener una planificación cojonuda, puedes tener a Antonio Resines de protagonista, pero que te ha firmado ya una carta de compromiso, Antonio, te ha dicho, sí, yo voy a hacerlo, que si no tienes recursos, no hay cortometraje, no hay película de cualquier tipo. Entonces yo creo que sin duda el gran reto fue financiarlo, y fue otro aprendizaje más también, de entender un poco cómo funciona el camino de las subvenciones, en este caso, porque es básicamente en España es la forma de hacer cine. No, hoy por hoy pues es difícil otra vía, aunque las haya, pero bueno, la más común es tirar de subvención autonómica, etcétera, seguir ese camino y levantarlo así, ¿no? Y luego quizás la búsqueda de coproducción para que otro pueda aportar otros valores, a lo mejor no en lo económico, pero entró otra productora a coproducir, por ejemplo, a cambio de la pospo, en este caso, ¿no? Pero sí, es un poco ese camino de, por un lado, subvención, por otro lado, ese trueque, ese intercambio de favores y por otro lado, pues, gente que genuinamente está allí por amor al arte o por amistad o por el motivo que sea, pero básicamente por un motivo a priori desinteresado, por lo menos en lo económico, para echar una mano, arrimar un hombro y tener ahí un equipo de guerreros que se vayan a meter 2 días de rodaje nocturno contigo por la cara. Sí. Por la cara, correcto. Está bien que hablemos de dinero y hables tú con el fondo que tienes en la entrevista. Claro, total. Es que aquí todavía no había entrado. José Luis no quiso participar, fíjate. Ya no sé por qué sería, pero
Bueno, chicos, ¿y cuál es el próximo trabajo en el que os podremos ver? ¿Tenéis algo por ahí? ¿Estáis liados con algo? ¿Tenemos sí, hay algún proyectillo, hay algún guión que queremos intentar levantar? Bueno, hay varios y distintas opciones, pero bueno, ahora nos enfrentamos a esa dificultad de la que hablabas antes. Ahora, pues, intentar levantarlo, a ver cómo surge, quién entra a intentar hacer esto realidad, pero sí hay cositas, un poco en el mismo tono alguna de esto, de este folk horror, Sí, genial. hay uno con esa idea también de semi-adaptación o de retercer o subvertir un cuento clásico y veremos si podemos levantar alguno, que seguro que sí, Seguro que sí. echándole narices se hará. Espero que sí, y yo espero verlo. Pues nada, chicos, os agradezco mucho a los tres votitos. Te quería responder, ya que has hecho la pregunta y no te dije nada de cuál es el reto, ya para televisión, de cuál ha sido Evidentemente, cualquier proyecto cinematográfico, artístico, necesita dinero para levantarse y eso siempre es complicado. Pero el dinero lo consigues, llega un momento en que puedes conseguirlo. Y cuando tienes que firmar algo, digamos, por ejemplo, yo venía pues de mi oficio como director de fotografía, nunca había firmado algo como director. Cuando tú firmas algo, lo sacas al mundo, pues al fin y al cabo, no sé el resto de las personas, pero a mí me supone un respeto, porque al final es un trabajo que tú has hecho y quieres que quede bien, ¿no? Entonces, al final, ya no solo conseguir el dinero, sino que tú estás firmando eso, estás detrás de todo eso y la gente lo va a juzgar. Entonces, tienes de alguna manera también la responsabilidad de hacer las cosas bien. Con lo cual, también, una vez conseguido el dinero, vale, cómo afronto el reto y cómo salgo airoso para que esto por lo menos sea decente de ver y la gente no diga qué has hecho, ¿no? De repente, haberte quedado con lo tuyo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de terminarlo, ¿vale? Porque esto, un proyecto cinematográfico, pues lleva tanto tiempo, tantos años normalmente, que ya el hecho de acabarlo es un éxito. Entonces, ya lo has acabado, luego lo acabas y tienes que darle vida por el mundo, tienes que distribuirlo. Entonces, luego ya está el próximo reto de, vale, ¿por dónde se va a mover? Que se vean los sitios interesantes que se tiene que ver. Así que, bueno, yo creo que ha sido un máster cinematográfico a todos los niveles, que es la mejor manera. Esto lo aconsejo a cualquier aspirante a cineasta. Tú quieres aprender cine, puedes aprender a la escuela de cine, puedes aprender mucho viendo cine, pero al final, como de verdad se aprende, como casi cualquier cosa, es haciéndolo. Entonces, todo ha sido retos desde la financiación, desde la primera subvención que preparamos. De hecho, de una manera muy parecida a cómo estamos ahora, por Zoom. Muchas horas escribiendo muchos textos y luego, pues, enfrentándote a los rodajes, al montaje, al color, muchas sesiones, muchas horas, muchas versiones de montaje, volver a verlo una y otra vez. Y dices, bueno, ya parece que está acabado, lo sacas al mundo y poco a poco te va desprendiendo de esa parte de ti, pero el proceso es un poco así, más, digamos, mucho más a cámara lenta. Qué guay. Pues creo que no podemos terminar. Es un parto largo y doloroso. Un parto largo y doloroso. Sobre todo largo, ¿no? Supongo, claro. Sobre todo el tipo de película que nos gusta hacer, porque, claro, estamos optando por hacer algo más ambiental. En este caso, pues tiende hacia lo gótico, pero nos gusta ese tipo de atmósferas y también recrear un mundo pues ya desaparecido, como por ejemplo aquí estamos recreando la Edad Media. En nuestro próximo proyecto nos gustaría recrear también otra época, lo cual eso también hace que los proyectos sean complejos de levantar, pero bueno, ahí estamos, en la lucha, ahí seguiremos. Muy bien, pues espero que lo podamos ver pronto, seguramente no, porque como vosotros decís requiere trabajo, pero seguro que lo veremos y nada, aquí estaremos para hablar otra vez si os apetece. Estupendo, Jaime. Sí. Pues mil gracias, Jaime, tío. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.